buenos días con todos, siendo 8:04 del día 6 de febrero de 2026, en el proceso seguido bajo el expediente 31/2018 por ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, con motivo del proceso contra René Concha Lezama y otros por la presunta comisión del delito de colusión agravada en agravio del Estado. Los magistrados integrantes de este Colegiado Penal Nacional, integrados por la doctora Fernanda Ayasta como presidente del colegiado, el doctor Andy Rodríguez como integrante del colegiado y Cristian Lee como director de debate, se lleva a cabo esta audiencia pública virtual de juicio oral. Y para continuar necesitamos saber, señor especialista, ¿están presentes todos los sujetos procesales? Indíquenos, por favor. Buenos días, doctor director de debates y demás partes presentes. Para informar que nos falta la conexión del doctor Hugo Arturo Castro Álvarez, la defensa del señor Jorge Luis Alanya Ricalde. También nos falta la conexión del doctor Luis Gallegos Inquiltupa, defensa del acusado Elvin Augusto Correa Vizcarra. Asimismo, también nos falta la conexión de la defensa Jonathan Germán Loreño Vargas, defensa del acusado Isaías Felipe Atencio Dueñez. ¿Te has comunicado con ellos, señor especialista? ¿Han informado algún motivo? Sí, el doctor Monteagudo va a apoyar al doctor Castro, ¿correcto, doctor Monteagudo? Conforme. Sí. Nos faltarían solamente la conexión de dos defensas, doctor. Me intenté comunicar con el doctor Gallegos Inquiltupa, que en la sesión pasada no ingresó y no me contesta, el celular está apagado. Sin embargo, en el grupo de WhatsApp había indicado que la doctora Araceli lo iba a apoyar, más no me dejó ningún número de teléfono y no puedo comunicarme. No me contesta el teléfono hasta el día de hoy, y su patrocinado está presente en plataforma. Intentó contactarse también, pero no le contesta el teléfono. Del doctor Loreño Vargas, todavía no me ha contestado. A ver si entendí. Hay tres defensas que no han ingresado. Una de ellas va a recibir la colaboración de otros abogados presentes, ¿verdad? El abogado o abogada que va a reemplazar o que va a colaborar con la defensa de los otros acusados. ¿Con la defensa de cuál de los acusados iba a colaborar, me dices? Sí, doctor. Está el doctor Germán Bernardo Monteagudo Montenegro, en apoyo al doctor Hugo Arturo Castro Álvarez, apoyando en la defensa del señor Jorge Luis Alanya Ricalde por esta sesión. El doctor Monteagudo va a colaborar con la defensa de Alanya Ricalde. Correcto, doctor. Ya estaríamos entonces con dos defensas que no han asistido. ¿Hay alguna otra defensa que va a hacer ese tipo de colaboración? ¿Ha señalado algo? No, por el momento no, doctor. Okay. Ha ingresado un usuario, Maritza Holgado, a plataforma. Ya, ese usuario que ha ingresado es... Doctor, buenos días. Le saluda Elvin Correa. La doctora Maritza es la que va a ver conmigo el día de hoy la sesión. La doctora Maritza. ¿Y está presente en la plataforma, la abogada? Acaba de ingresar. Verifique, por favor, señor especialista. Sí, está presente en plataforma. Doctora Maritza, ¿se puede acreditar, por favor? Señalando que tiene problemas con el audio. Bien, esperemos que inmediatamente corrija ese tema. Señor especialista, en la sesión pasada hubo un abogado que no llegó a ingresar y que se dispuso, en esta sesión no ingresaba, se dispuso como procedimiento su reemplazo por un defensor público. ¿La defensa de quién era?
Es el doctor Luis Gallegos Inquiltupa. Está apoyando a la doctora Maritza Holgado por esta sesión, doctor, la que acaba de ingresar, que tiene problemas con el audio. Entonces sí hay abogado del señor Correa Vizcarra, que es la doctora Maritza, por el abogado que quien asistió en la sesión pasada. Sí, doctor. Bien, ella está indicando que ya ingresó, pero hay problemas con su audio. Pero la defensa Ingresó de nuevo con otro usuario, a ver si puede acreditarla. A ver, doctora Maritza, ¿está presente? Buenos días. Buenos días. ¿Se me escucha? Sí, buenos días. Acredítese, por favor. Active su Sí, cámara, por buenos favor. días. Buenos días, Maritza Delgado Prudencio, 7373, con DNI 46740603. Es la misma casilla de la defensa del señor Correa Vizcarra. Usted solo va a estar por hoy, va a estar de manera permanente. ¿Cuál va a ser su situación? Mi asistencia solo es para la sesión de hoy. Señor especialista, con relación a la defensa del señor Atencio Dueñas, Sí, ya acaba de ingresar también el doctor Germán Loreño Vargas, asimismo para precisar la concurrencia de los acusados. Nos falta la conexión de la señora Leonor Vicky Paricagua Pineda, la conexión del señor Isaías Felipe Atencio Dueñas y la conexión del demandado civil Edwin Licona Licona. Las demás partes se encuentran presentes en plataforma, doctor. ya. En todo caso, tenemos a todas las defensas presentes, quienes van a representar debidamente a sus patrocinados. Así que podemos dar inicio. Entonces, se tiene por acreditados sujetos procesales a las defensas de los acusados. Si no hay una mano levantada. Sí, señor director de debates. Buenos días con todo el colegiado, buenos días con todos los presentes. Julián Ríos, abogado de la Procuraduría Pública. Su señoría, simplemente queremos dejar a su consideración lo siguiente. Lo que pasa es que el señor Elvin Correa Vizcarra está teniendo ya en 2 sesiones de audiencia distinta defensa. La sesión pasada, que ha sido el día antes de ayer, tuvo el apoyo del doctor Germán Monteagudo, si mal no recuerdo, y en esta sesión se está presentando otra defensa. Y como lo habíamos manifestado en la sesión pasada, nosotros no queremos que por ningún motivo de indefensión se pueda mañana más tarde viciar este juicio por un tema de indefensión, ¿no? Nosotros sí solicitaríamos que se pueda asignar una defensa pública al señor Correa Vizcarra, porque de sesión en sesión se puede ir cambiando de defensa y al fin y al cabo estas defensas no van a tener el control de todo su defensa como lo ha venido teniendo con el doctor Luis Gallegos, que el doctor Luis Gallegos sí lo ha acompañado inclusive desde la etapa intermedia, ¿no? Entonces, el doctor Gallegos es el que sabe y conoce de toda la imputación y todos los pormenores de este juicio, ¿no? Más no las defensas que están viniendo solamente en apoyo, y sin de repente desconocemos si es que saben el fondo del asunto, ¿no? En ese sentido, nosotros sí ponemos en consideración para que se le pueda asignar una defensa pública y poder continuar sin mayor vicio procesal este juicio, ¿no? Muchas gracias. Bien. En la sesión pasada, al inasistir la defensa, el abogado del señor Correa Vizcarra, se dispuso como apercibimiento reemplazarlo y subrogarlo y que ingrese un defensor público. Lo que tenemos hoy es que hay un abogado particular que ya tiene un trato con el señor Correa Vizcarra, aun cuando ha señalado que lo hará solo por hoy. Entonces, digamos que hacer efectivo el apercibimiento decretado en la sesión pasada no podemos porque, en concreto, ahí está su abogado particular. Sin perjuicio de ello, es razonable lo que indica el señor procurador, porque no podemos dar pie a que esto más adelante sea motivo de alguna solicitud de inmunidad. En ese sentido, el señor Correa Vizcarra, active su cámara y micrófono, por favor. Un segundito. Levantó la mano, señorita fiscal.
Buenos días. Sí, muy buenos días con todos los presentes. Sí, me uno a lo señalado por el abogado de la Procuraduría Pública y más aún, señor magistrado, teniendo en consideración que los hechos en materia de juicio oral son de carácter también complejos, técnico, y que además el doctor Luis Gallegos es el abogado del señor Elvin Correa Vizcarra Elvin Correa, desde el inicio de la investigación incluso. Entonces conoce el caso, sabe de qué se tratan las imputaciones de su patrocinado. Pretender poner una defensa en cada sesión va a ocasionar que esas defensas no tengan conocimiento exacto de lo que se está versando y por dónde va el sentido de las preguntas de la Fiscalía. Entonces, sí resulta razonable lo argumentado por el abogado de la Procuraduría en el sentido que puede causar una indefensión, señor magistrado. Lo que le pediría, por ejemplo, el día de hoy nosotros tenemos un testigo que está hablando o señalando cuestiones netamente pues técnicas de estas presuntas irregularidades, cómo se habría cometido. La doctora Marixa Holgado, no tendrá conocimiento de esos hechos, ni siquiera ha sido defensa conjunta en la investigación preparatoria ni en el control de acusación. O sea, es la primera vez que está patrocinando al señor Elvin Correa en esta causa, señor magistrado. Y la sesión pasada fue el doctor Germán Monteagudo, que es abogado de un coacusado, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros pedimos, señor magistrado. En todo caso de que su judicatura pueda prever eso para efectos de hacer los apercibimientos correspondientes con el abogado Gallegos. Ok. Señor Elvin Correa, indíquenos, ¿cuál es la situación de su abogado, el doctor Gallegos, que según se ha referido, viene acompañándolo desde la etapa anterior? ¿Cuál es su situación? ¿Por qué no está asistiendo? ¿Ya no lo va a seguir patrocinando? Doctor, debido al apercibimiento que se me hizo la sesión pasada, es por eso que yo he solicitado que la doctora Maritza me esté asesorando el día de hoy. El doctor Gallegos, él va a seguir siendo él va a seguir defendiendo a mi persona. Yo supongo que ha tenido unos problemas, pero la doctora Maritza trabaja con el doctor Gallegos. Ya, la doctora Maritza, que está presente ahora, trabaja con el doctor Gallegos, pero no se ha incorporado anteriormente, no se ha informado que es defensa conjunta, nada de eso. Y hoy No. acaba de señalar que solo estará por hoy. Correcto, no, solamente por el día de hoy. Ya, entonces usted no tiene idea de cuál es el motivo de la inasistencia del doctor Gallegos, porque usted ha dicho supongo. A inicios de la semana me he comunicado con él y me dijo que esta semana iba a estar fuera. Es lo único que me indicó. Ok, bien. Como ya se indicó hace un momento, no podemos hacer efectivo el apercibimiento decretado porque formalmente está la defensa técnica aquí presente. Sin embargo, para salvaguardar alguna novedad eventual que se pueda plantear en el futuro, estamos como colegiado decretando que por hoy vamos a llevar a cabo con la doctora Maritza como su abogada presente. Sin embargo, si en la próxima sesión no está presente su abogado, el doctor Gallegos, en definitiva va a ser subrogado y lo va a representar de modo permanente en un defensor público. Asimismo, necesitamos que su persona o el doctor Gallegos indique expresamente o incorpore expresamente una defensa conjunta para que en caso de alguna eventualidad lo reemplace sin ningún inconveniente y que conozca el caso a fin de evitar alguna argumentación de las que ya hemos indicado anteriormente. ¿Le queda claro, señor Correa? Sí, doctor, voy a tomar las Primero, medidas. tiene que indicar, de modo obligatorio, tiene que indicar una defensa conjunta. Tiene que Perfecto. indicarlo al colegiado por escrito. Correcto. Y segundo, Correcto. si en la siguiente sesión él no concurre y nuevamente sucede lo que ha sucedido ahora, que hay una abogada que por hoy va a participar, se va a hacer efectivo el apercibimiento decretado de subrogarlo y ponerle una defensa pública, ¿ya? Correcto. Bien, vamos a continuar entonces. Señorita fiscal, veníamos llevando a cabo la declaración, el examen de su testigo, el señor Villafuerte. ¿Ya está en plataforma?
justamente le iba a pedir autorización para decirle que ingrese, ¿no? Sí, adelante. Doctor, sí le he dado la pauta al señor Adolfo Villafuerte para que pueda ingresarla, pero no ingresa. Unos minutitos. Ok. Sin perjuicio de ello, señor especialista, si tiene el número del señor Villafuerte. Buenos días, señor magistrado. Buenos días. Buenos días, señor Villafuerte. Vamos a continuar entonces. Tiene el uso de la palabra, señor. Doctor, justamente le iba a mencionar, me parece que el Segundo, doctor, hay una mano levantada. sí, el doctor Infantas, que es el abogado de Luis Puelles, quedó, me parece que una reposición pendiente, algo así recuerdo. Ah, ya. Ok. Doctor, el abogado que ha levantado la mano. Sí, señor magistrado, era en referencia al recurso de reposición, si es que se me permite sustentarlo. Sí, usted presentó oposición señalando que la pregunta ya era repetitiva, ¿verdad? Y denegamos su pedido. No, era básicamente porque era una pregunta de opinión la que estaba realizando la representante del Ministerio Público. Ok, ¿cuál es el sustento de su reposición? Bien, señor magistrado, básicamente para que se pueda entender nuestra posición, vamos a ser sumamente puntuales. Estamos proyectando el tema de la pertinencia y utilidad de esta declaración. Bien, señores magistrados, interponemos recurso de reposición contra la decisión que desestima nuestra objeción. Sustentamos este recurso, señor magistrado, justamente porque consideramos que se está vulnerando la legalidad procesal a efectos de que se pueda declarar fundada nuestra objeción a la pregunta formulada por la representante del Ministerio Público. Es necesario, señor magistrado, tener que mencionar cuál era la pregunta, porque ha sido en una anterior sesión. La representante del Ministerio Público realizó la siguiente pregunta al testigo y dijo, en este sentido, estando de que, según su propia versión, resultan necesarias las vías auxiliares, sin embargo, se redujeron, entonces usted podría precisar si tenía una justificación técnica o no técnica para aprobar la reducción de estas vías auxiliares. Esa es la pregunta que ha hecho la representante del Ministerio Público. Bajo ese escenario, señor magistrado, en primer lugar, debemos de precisar que conforme se puede advertir en la pantalla, el objeto de esta declaración estaba delimitado estrictamente a la carta número 1/2018 del 26 de marzo del 2018. Dicho documento, señor magistrado, nosotros consideramos que es el marco fáctico por el cual el testigo ha sido justamente llamado a declarar. En ninguna parte, incluso de esta carta, de esa misiva, habla de las vías auxiliares o de la resolución directoral 152. Ni siquiera se hace mención en esta carta 1/2018. Por lo tanto, señor magistrado, preguntar sobre justificaciones técnicas de un hecho ajeno al documento de ofrecimiento, la Fiscalía estaría introduciendo un tema incluso impertinente, más allá de las preguntas que está realizando de opinión. Por otro lado, señor magistrado, usted ha señalado al momento de resolver nuestra oposición, nuestra objeción, que limitar la pregunta por el hecho de que no fue ofrecido como testigo técnico o experto haría inservible la declaración. Sin embargo, con el debido respeto, permitirla, señor magistrado, desnaturaliza la prueba. La Corte Suprema, en la Casación 1775/2021, ha sido clara en el fundamento 3, cuando establece que el testigo técnico declara sobre hechos que conoció y los explica con sus conocimientos especializados. El problema aquí, señor magistrado, es que la Fiscalía no le pregunta por un hecho que el testigo presenció, sino que le pide opiniones técnicas sobre justificaciones que no está en el documento objeto del examen. Entonces, nosotros consideramos que convertir al testigo en un perito improvisado en la audiencia vulnera lo que establece la norma procesal. El testigo viene a dar cuenta de hechos y no realizar valoraciones técnicas sobre temas no ofrecidas. Finalmente, señor magistrado,
concluimos precisando que permitir esta línea de interrogatorio implicaría una variación justamente del interrogatorio. La carta número 10-1-2018, por el cual ha sido citado, da cuenta, entre otros, del trámite de prestación adicional 10 y deductivo vinculante 20, el pago de mayores costos de la supervisión al consorcio vial Cosco por prestaciones adicionales. Además de ello, la ampliación de plazo número 18 y su subsecuente pago de mayores gastos y otras observaciones relevantes, dentro de estas, las contrataciones de terceros. Entonces, cualquier pregunta sobre vías auxiliares, valoraciones técnicas o resoluciones que ni siquiera están citadas en la Carta 1-2018, no debe de ser permitida por su despacho y debe de declararse fundada las objeciones por ser de opinión e impertinente. Gracias, señor magistrado. Traslado al Ministerio Público. Magistrado, sorprende bastante que haya expuesto la defensa técnica el cuadro de los medios probatorios admitidos, porque justamente se puede visualizar, ya lo retiró, pero se podía visualizar que en la utilidad el Ministerio Público puso, aparte de hablar de esta carta, entre otros, señor magistrado, entre otros. Y no estamos hablando, preguntando de la reducción de esta, digamos, que está ligado a la reducción de metas de las vías auxiliares como algo que está fuera de juicio, señor magistrado. La defensa pretende hacer creer o limitar de que nuestras preguntas acerca de las justificaciones técnicas, por qué se redujeron las vías auxiliares mediante resolución directoral 152, no fuera parte de este juicio. Ahí se origina todo, señor magistrado. Se reducen las vías auxiliares y fue materia de alegato de apertura, señor magistrado. El ingeniero Adolfo Villafuerte está acá como un testigo experto. Él tuvo conocimiento de ella porque para determinar las observaciones plasmadas en esta Carta 1-2018 tuvo que remitirse, y ya lo ha dicho él en la sesión pasada, a los contratos, obviamente para ver cuáles eran las obligaciones y poder determinar todas estas observaciones. Las observaciones plasmadas en la 1-2018 están estrictamente vinculadas, así como todo el caso, a la construcción de las vías auxiliares, señor magistrado. Y ya ha hablado en la sesión, porque no olvidemos que esta sesión no es la primera. En la anterior sesión también habló el testigo acerca de la resolución directoral 152-2014. Nos ha explicado también cuándo se puede reducir una partida de una obra, cuando sea innecesaria la partida. Entonces, ¿cómo el abogado va a pretender que no se pregunte nada respecto a ello si es algo que ha salido también del propio juicio, señor magistrado? Estaría limitando las preguntas del Ministerio Público. La defensa tal vez, me imagino yo que en su caso lo que quiere es evitar preguntar de la 152-2014, porque ahí tuvo un protagonismo su patrocinado, el señor Luis Puelles Escalante. Entonces, yo me imagino que por eso está luciendo ello, señor magistrado. Pero lo cierto es que la 152 es vital en este juicio. Es un documento que originó muchas cosas, incluso es parte de lo que, cómo se comienza a reducir y posteriormente al final se restituye y se paga. Y esto ha sido materia de alegato de apertura, señor magistrado. No podemos limitar a un testigo experto como es el señor Adolfo Villafuerte, señor magistrado, y ellos van a tener su propio contrainterrogatorio también para poder, si les quepa una duda, lo que fuese, poder absolverlas, ¿no? En ese sentido, solicitamos, por favor, que se permita la pregunta que le hizo el Ministerio Público. Esta judicatura de colegiado y autor interno, coordinado al respecto, escuchando los argumentos de la reposición y la absolución, y la conclusión es la siguiente. Como ha indicado el señor abogado, la Fiscalía ha formulado la pregunta, en resumen, es si podría precisar, que precise si tendría una justificación técnica o no la reducción de vías auxiliares. Eso en concreto ha sido la pregunta, según la misma defensa. El señor Villafuerte es un testigo que viene a declarar sobre las observaciones que ha formulado, las mismas que tienen carácter técnico. Él, por su profesión, por su especialidad, por su experiencia, obviamente es un experto en el tema. Entonces viene a declarar respecto de lo que conoce, respecto de cuáles son los motivos que le han llevado a formular las observaciones. Y además, como ya se ha indicado en la sesión pasada,
debe pronunciarse, viene a declarar no solo por el contenido de las observaciones, sino por otros aspectos. Expresamente se ha indicado. Entonces, si lo que se está preguntando, si lo que se está abordando en este examen es que declare sobre la reducción de las vías auxiliares y los motivos técnicos relacionados con esta reducción, es evidente que estamos tratando un tema que sí está ligado directamente con lo central de este proceso. Por dichas razones, este colegiado declara infundada la reposición formulada por la defensa. Continuamos entonces. Si es que quedó sin responder la pregunta, responda, señor Villafuerte. En la consulta, señor magistrado, señora fiscal, tendría que indicar de que no existía justificación técnica para la reducción sobre la base de los siguientes aspectos analizados en la Carta 13/2017. En principio, se trataba de un proyecto de inversión pública cuya finalidad era mejorar la transitabilidad de la zona. Si no se tuvieran vías auxiliares, lógicamente ese mejoramiento de transitabilidad no se podía lograr. Entonces, como proyecto de inversión pública, la reducción no era viable. Y en el marco del contrato suscrito con el Consorcio Vías de Cusco, era de obligatorio cumplimiento la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. En ese sentido, en el artículo 41 de esa ley se establecía que las reducciones podían ser ordenadas por la entidad cuando las prestaciones ya no sean necesarias para el objeto contractual. En este caso, las prestaciones eran imprescindibles para el objeto contractual, por tanto, no existía justificación ni técnica ni normativa para poder proceder con la reducción de las vías auxiliares y otras obras que eran necesarias para el proyecto. Ahí tiene su respuesta. Sí, doctora, concluí con la respuesta. Ya, vamos a pasar a la siguiente observación, señor Adolfo Villafuerte. Usted comentó en las sesiones pasadas que ya fueron 3 observaciones. Bueno, la primera, la modalidad de contratación, luego que en el 2014 se aprobó una reducción valorizada en 52 millones, que luego hubo una conciliación, una prestación adicional número 10, le falta concreto, y también tenemos lo que es la aprobación del plazo número 18, ¿no? Previo a ello, a entrar a este tema casi, me gustaría que usted precise, ¿no? Usted ha hablado acerca de esta acta de conciliación en la sesión pasada, esta conciliación donde se restituía. Para que estos 120 días que usted nos refiere que se otorgó en esta acta de conciliación para la solución de interferencias para culminar de construir las vías auxiliares, ¿estaba sujeto a algún pago? Ustedes en el acta de conciliación señalaron que iba a haber un pago por estos 120 días. En el contrato original, doctora, se establecía que para todo lo que era solución de interferencias, llámese conexiones de agua, desagüe, telefonía y otros, correspondía un costo determinado como gestión administrativa de la ejecución de estas obras y prestaciones. Y ese costo se había establecido en un valor del 19% de todo lo que se tenga que ejecutar. En ese sentido, cuando se firmó la conciliación, lo que se analizó con el contratista es, en diferentes reuniones y en diferentes documentos presentados, cuál era el tiempo pertinente, el tiempo necesario para poder solucionar las interferencias. Y esto se estableció a propuesta del propio contratista Consorcio Vías de Cusco en 120 días calendarios. Y por esos 120 días calendarios solamente correspondía pagar el 19% de gestión administrativa de todo lo que se vaya a ejecutar. Más no se reconoció ningún otro concepto, llámese gasto general o algún gasto adicional al 19% que ya estaba establecido en el propio contrato. Esa es la respuesta, doctor. Ya, es decir, entonces, en ese sentido, el pago de los 120 días para 120 días, ampliación de plazo por 120 días, para que se termine de culminar las interferencias para la construcción de las vías auxiliares en esa conciliación, no mencionaba ningún pago. No mencionaba ningún pago adicional o complementario al 19% ya establecido. Ese 19% que usted se refiere es el que estaba ya en el contrato, ¿verdad? Por los gastos generales para los gastos administrativos planteados por la propia empresa contratista. Así es, doctor. En el contrato,
Ya. ¿Tiene conocimiento, señor, nos puede detallar, mejor dicho, a qué se debió, un poco nos puede ilustrar, a qué se debió esta observación de la ampliación número 18, que hace mención dentro de sus observaciones en la carta número 1/2018? ¿Nos puede ilustrar un poco a qué se debe esa observación y su subsecuente mayores? Primero, ¿a qué se debe la ampliación de plazo número 18? Sí, doctora, es importante indicar el contexto. En el año 2017, al estar prestando servicios para la administración de contratos, se me pidió que pudiese evaluar todas las modificaciones contractuales que se habían dado, a razón de que se tenga que implementar un proceso arbitral por parte de Terplan Copesco contra el contratista Consorcio Vías de Cusco y, de ser el caso, contra la supervisión Consorcio Vial Cosco. En ese sentido, se tuvo que analizar las ampliaciones de plazo otorgadas y se verificó que se había otorgado una ampliación de plazo denominada número 20, que fue aprobada en enero del año 2016 con la resolución directoral número 20/2016. Y esta ampliación de plazo, de la lectura de los documentos que la habían motivado, estaba referida a que se habían presentado situaciones, hechos en la ejecución del contrato que no resultarían imputables al contratista. Entonces, en ese sentido, doctora, a efectos de evaluar la ampliación de plazo número 18, se tuvo en consideración que la última ampliación de plazo que se había dado en acuerdo conciliatorio era la ampliación de plazo denominada número 13. Entonces, lógicamente existía la interrogante de qué había pasado desde la 13 para llegar a la 18, si habría habido otras ampliaciones de plazo. Es así que, revisando los actuados, pude determinar que previamente el contratista Consorcio Vías de Cusco había tramitado ante la entidad las ampliaciones de plazo denominadas número 14, número 15, número 16 y número 17. Y en estas ampliaciones de plazo señalaba diferentes situaciones, diferentes hechos que a criterio del contratista le habían generado atrasos en la solución final de las interferencias. Pero estos atrasos, según el propio contratista, se habían presentado desde el mes de junio, en el mes de agosto, en el mes de septiembre y finalmente hasta el mes de noviembre del año 2015. Y así tenía asientos en cuaderno de obra donde indicaba que se habían presentado estos atrasos. Entonces, es importante entender, doctora, que en todos los casos de la ampliación 15, de la ampliación 14 hasta la 17, fueron denegados por la entidad. La entidad consideró que esos hechos que aducía el contratista que le habían generado atrasos no eran ajenos a la voluntad o responsabilidad del contratista, por tanto, denegó las ampliaciones de plazo 14, 15, 16 y 17. Entonces, cuando se revisó la ampliación de plazo número 18, mi primera labor fue verificar si los hechos que motivaron la ampliación de plazo número 18 eran diferentes o no eran diferentes a los hechos que habían sido parte de la decisión. Perdón, disculpe, no me había dado cuenta que estaba apagado. Señor Adolfo Villafuerte, usted que ha hecho lectura de la observación 1.2.2, ampliación de plazo número 18 y su subsecuente pago de mayores gastos generales, ¿no? ¿Usted se ratifica en dicha observación que ha hecho lectura? ¿Se ratifica? Sí, doctora, me ratifico. De lo que usted ha hecho lectura, ¿nos podría mencionar qué funcionarios públicos estarían involucrados en esta observación? ¿Alguno de ellos al menos? La dirección de supervisión, el ingeniero Pino Elguero Ocampo, asesoría legal, la doctora Paricova Pineda y director ejecutivo Jorge Luis Alanya Rical. Ya. Ahora, señor magistrado, vamos a ir por el 1.2.3. ¿Se visualiza? Por favor, haga lectura del 1.2.3 hasta que la acompañe. Me avisa para ir bajando. Correcto.
Ya, doctora, concluye esta página. Concluye esta página, doctora. La siguiente, por favor. Concluí, doctora. ¿Concluyó, señor Villafuerte? Sí, doctora. Ya. ¿Nos puede mencionar en esta observación 1.2.3 de pago de mayores costos, usted se ratifica en ello? Sí, me ratifico, doctora. Ya. ¿Nos puede mencionar de lo que ha hecho lectura usted mismo, qué funcionarios estarían involucrados o habían tenido participación en el mismo? En la dirección de supervisión a cargo del ingeniero Elguero Campo, asesoría legal a cargo de la doctora Paricova Pineda y el director ejecutivo Jorge Luis Adán Yarrical. Ya. Hay una relación de... Puede continuar, señor magistrado. Haciéndole advertir para que también haga lectura el testigo, señor magistrado. Y un extracto para que recuerde y también pregunte. Por favor, señor Villafuerte, Sí, doctor. me gustaría que usted mismo haga lectura del número punto 2, ¿ya? Todo el 2. Señor Villafuerte, de lo que usted ha hecho lectura, ¿no?, de este último extracto, correspondiente a las secciones de control posterior realizadas por la Contraloría, ¿usted nos puede mencionar si para haber señalado todos estos extractos tuvo a la vista el informe de auditoría número 745-2017-CG/IMPROD-AC realizado por la Contraloría? Sí, lo había revisado, doctor, en esa oportunidad. Ya. Usted puede mencionarnos si usted se encuentra conforme a estas observaciones que también advirtió la Contraloría en su informe de auditoría 745, conforme plasma en su documento. ¿Se encuentra conforme? En mi informe, doctora, realicé una narrativa de los aspectos que había observado Contraloría, sin embargo, no realicé una valoración personal sobre los mismos. No. Dentro de las observaciones del 745 que usted ha hecho lectura y que ha señalado, ¿puede mencionarnos si está dentro de ellos lo que es acerca del adicional 10 deductivo 20? ¿La Contraloría también lo observa? Sí, también la Contraloría observa el adicional 10 y el deductivo número 20. Ya. Respecto solamente a dicha observación, conforme al 2.3 plasmado en su documento, ¿usted coincide o está conforme a esa observación del adicional 10 de la Contraloría? Coincido con la Contraloría, doctora. Ya. Conforme a lo que se ha mencionado también en estas observaciones 2.3.2, la observación número 6, que COPESCO aprobó la ampliación de plazo número 18, ¿puede mencionarnos, por favor, si usted también coincide con lo de la Contraloría? Coincido también con la Contraloría, doctora. Usted también en este 2.3.2 señala también la observación del informe de auditoría 745
la aprobación de la reducción de las vías auxiliares y la posterior restitución, ejecución sin sustento técnico, argumentando hechos que eran de responsabilidad del contratista, así como sin considerar el retraso de los trabajos de dichas vías que ocasionó un perjuicio de mayores gastos generales por más de 13 millones. ¿Usted coincide también con esta observación que señala la Contraloría? Coincido con el análisis realizado de la reducción de las vías, doctora. Sí. Usted también nos ha hablado, señor Adolfo Villafuerte, de que hubo esta reducción de las metas en la resolución directoral 152. ¿Recuerda usted por qué el director ejecutivo lo habría suscrito? El ingeniero Jorge Luis Alandia Ricardo. Ya. Solicito que le ponga a la vista, señor magistrado, a efectos de que el testigo nos reconozca si esa resolución que ha hecho él mención es la que reduce las vías auxiliares. Un momento, por favor, ¿ya? Un momento. Magistrado, si es que se nos permite. Señale un momento. Bien, estamos regresando, señor especialista, señor fiscal, doctores. Bien, aquí hay un tema que este colegiado ha advertido en la última pregunta, en las dos últimas preguntas, relacionado con las preguntas y las opiniones que se le están pidiendo al señor testigo respecto de un documento que él no ha elaborado, que él no es autor. Antes de continuar con esto, estaba levantando la mano el abogado de uno de los acusados, quien le dije un momento. Señor abogado. Sí, señor magistrado, era básicamente para presentar una oposición a la técnica que está utilizando la Fiscalía de pretender mostrarle la resolución 152 para fines de reconocimiento, dado que él no ha emitido dicho documento. Solamente era para ello, señor magistrado. ¿Tiene algo que señalar la Fiscalía respecto de esta oposición? Sí, señor magistrado, nosotros no hemos dicho en ningún momento que va a reconocer por su autoría. Es para verificar si este fue el documento que tuvo a la vista, que fue con la que se redujo la 152/2014, teniendo en cuenta lo que él había declarado en este juicio, ¿no? ¿Con qué resolución se redujo las vías auxiliares? ¿Tiene conocimiento? ¿Ha hablado del documento? ¿Lo ha tenido a la vista en ese sentido? Solamente es para ello, no para que me diga si él lo hizo, porque obviamente él no lo ha realizado. Ok. Este colegiado ya en los momentos de pausa ha deliberado al respecto y queda claro que el señor testigo viene a declarar sobre los hechos que él conoce o ha percibido de manera directa o respecto al contenido de los documentos que él ha elaborado. Él no viene a declarar respecto de documentos que él no ha elaborado. Entonces, cuando se pretende preguntar, cuando se le bajo la pregunta o bajo el argumento de ¿ha tenido o no ha tenido a la vista tal documento? Estamos en realidad yendo al contenido de un documento realizado por persona ajena. En su caso, si algo se tiene que señalar al respecto de ese documento de la Contraloría, serán los expertos o los peritos o los auditores de la Contraloría quienes deberán responder al respecto. Razón por la cual, si ese es el criterio de este colegiado, que coincide pues, con el de la defensa, no se admite este tipo de preguntas con relación al documento ajeno a la autoría del señor testigo. Vamos a continuar. Para ir ya finalizando, señor Adolfo Correa, usted tiene, Adolfo Villafuerte, ¿usted tiene conocimiento si en la actualidad se construyeron la totalidad de las vías auxiliares? Sí, doctora, se construyeron las vías auxiliares conforme lo que fue determinado en un acuerdo conciliatorio, salvo el sector de Petroperú, que fue materia de una reducción final porque había instalaciones de esta empresa Petroperú que no podían ser retiradas. Y en la vía auxiliar derecha, un sector que básicamente fue complementado por otro proyecto denominado Vía Expresa de Cusco. Esos sectores fueron los que no se construyeron, pero todo lo demás sí se estableció. ¿Pero se construyeron conforme al expediente técnico elaborado por la empresa Odebrecht? Sí, doctora, fue conforme al expediente técnico elaborado por Odebrecht en la cantidad que fue materia del acuerdo conciliatorio.
O sea, tiene más de 9 kilómetros. Las vías auxiliares estaban propuestas en 8 kilómetros, me parece, en un sector y 7 kilómetros en el otro, y se han construido en esa longitud, salvo los sectores que le indico que eran imposibles de ser ejecutados. Ya. Eso es a la fecha. Eso es a la fecha. En el momento de los hechos, en el año 2016, cuando ellos pretendían culminar supuestamente la construcción de las vías auxiliares, ellos llegaron a entregar la obra con esas vías auxiliares conforme se contrató. De la revisión del acta de recepción, se verificó que se había entregado las obras conforme fue contratado y establecido en el acuerdo conciliatorio en relación a las vías auxiliares. Ya. O sea, a la fecha, digamos que perdón, usted ha dicho de que usted ha participado en esto de la conciliación, ¿verdad? Como asesorando, lo que fuese. Posterior, esta culminación de las vías auxiliares se dio en mérito entonces a esa conciliación. Sí, doctora, el proyecto contemplaba la construcción de básicamente 4 carriles, 4 vías de 2 carriles, la vía auxiliar derecha, una vía principal derecha, una vía principal izquierda y una vía auxiliar izquierda. En esas condiciones proyectadas es que se ha ejecutado el proyecto y se ha verificado que así se ha recibido. Ya. Parece que tu mensaje se cortó. Eso sería todo para el Ministerio Público. Bueno, la Procuraduría tiene preguntas para el testigo. Su señoría, muy buenos días. Sí, sí tenemos preguntas. Le pediría unos minutos, por favor, porque tenemos, bueno, como han sido varias sesiones, para ordenar unos puntos nada más, por favor. Sea breve, por favor, doctor, porque tenemos que continuar. Listo, su señoría, si me permite. Adelante, doctor. Sí, tenemos una pregunta más que todo de precisión. Y señor Adolfo Villafuerte, buenos días. Julián Ríos de la Procuraduría Pública. Díganos, como hemos visto, la pertinencia de su declaración es debido a la ampliación del plazo número 18. Y dado esta ampliación de plazo número 18, y ¿cuáles fueron las consecuencias de haberse efectuado esta ampliación de plazo número 18? De acuerdo a lo señalado en mi carta 13-2017 y la carta 1-2018, doctor, la consecuencia fue de que posteriormente se realizó un pago de mayores gastos generales variables por el orden de más de 13 millones de soles y se dejaron de aplicar penalidades por mora que habían ascendido a más de 36 millones de soles. Eso Es es lo que se decir, estableció. ok, ¿esto quiere decir que se generó un incremento en el costo de la obra? Sí, se generó un incremento en 13 millones de soles aproximadamente. Ok. Este incremento, ¿quién debió asumirlo? Al no haberse otorgado la ampliación de plazo, esos costos debieron haber sido asumidos por el contratista. Igual contratista. Correcto. Eso es todo, señor director de debates. Muchas gracias, señor Adolfo Villafuerte. ¿Alguna defensa desea formular alguna pregunta al señor testigo? Hay una mano levantada. ¿La defensa de quién? Por Plinio Helguera Ocampo, señor magistrado. Adelante. Ingeniero Villafuerte, muy buenos días. Una consulta. ¿Es usted abogado? No, Objeción, pregunta repetitiva. El Antes no testigo ya contestó. refirió. Bueno, Antes no contestó. Puede tener 2 carreras. Ya contestó además. Gracias. Continuamos. Usted nos ha manifestado que es conocedor de la normativa de contrataciones del Estado. En relación al artículo 41, las deficiencias en el expediente técnico son causa de aprobación de prestaciones adicionales de obra, ¿sí o no? objeción, señor magistrado. Sustento. Del expediente técnico, ¿de qué se está refiriendo? De este caso de la vía evitamiento, en todo caso es confusa porque no especifica el abogado.
Bien, haga la precisión, doctor. Con su pregunta. Con relación a la vía de evitamiento y su informe y carta número 13 que ha expresado, en la que dice que no correspondía porque eran causas no previsibles, le pregunto, y quiero que me responda, sí o no, el artículo 41 permite la aprobación de prestaciones adicionales de obra por deficiencia del expediente técnico. Objeción, señor magistrado. Es una pregunta que está señalando algo que no ha dicho el testigo, porque él no ha dicho que era algo no previsible, más bien era previsible. Al revés, no era no Mi previsible. pregunta está en relación al contenido normativo del artículo 41, señor magistrado, que el testigo no ha expresado de manera completa. Negada la objeción. Sí ha referido al artículo 41. Pues podemos hablar del contenido del artículo que ha referido ya el testigo. ¿Terminó la pregunta, doctor? Sí, sí. Me diga sí o no admite por deficiencia de expediente técnico. La pregunta no puede ser respondida en el marco del sí o no, doctor, porque se entiende que el marco normativo debe integrarse e interpretarse. Entonces, el artículo 41 de esa ley tiene que interpretarse con otras opiniones OCE y también con lo regulado en algunas directivas para aprobación de prestaciones adicionales. Pero, en ese sentido, ¿comprende o no comprende? Es el contenido normativo de la norma. ¿Está el o no está contenido ahí? normativo no prevé la aprobación de prestaciones adicionales por situaciones previsibles en el marco del contrato concurso-oferta. Conteste la pregunta, por favor. Estamos hablando de Objeción, su deficiencias señoría, técnicas. objeción, ya contestó el testigo, ya ha dicho que no se puede decir si sí o no, sino que tiene que ser contrastado con otros cuerpos legales, así que ya contestó el testigo y la pregunta está siendo reiterativa. A ver, un momento. Dentro del contrainterrogatorio, y en eso estamos, se pueden formular preguntas en ese sentido, que responde el testigo si sí o no. Ahora, el testigo podrá, a solicitud del colegiado o de repente ya cuando se haga una ampliación, explayarse respecto de las razones por qué considera que sí o que no, pero hay una pregunta puntual, sí o no le han preguntado. Y eso no lo ha respondido concretamente el señor testigo. Responda concretamente, señor testigo. El artículo 41, en lo que respecta al proyecto Avenida Evitamiento, no permite la aprobación de prestaciones adicionales por situaciones previsibles. Okay. No es la respuesta. La pregunta es respecto de deficiencias del expediente técnico. Objeción, ya respondió, señor magistrado. Objeción. Ya respondió, señor, está clara la respuesta del testigo. Tal vez no Ok. los que usted espera. Dejo constancia entonces del sentido de la respuesta contrario al contenido normativo del artículo 41. Siguiente pregunta. Señor ¿Usted magistrado, ha referido? señor magistrado, solicito de que no se, digamos, no se permita esa clase de constancia, no estamos en un contrainterrogatorio. O sea, no, el testigo no tiene que declarar conforme al sentido que quiere la defensa, sino tal cual, es una declaración espontánea. Estamos continuando, esta judicatura no ha señalado nada al respecto, estamos continuando con la fluidez de la sesión. Conforme. Continúo entonces, señor magistrado. Usted ha referido que en sus observaciones a la ampliación de plazo número 18 y otras observaciones ha sido en relación a plantear cuestiones en el arbitraje. ¿Se plantearon en el arbitraje la nulidad de estas ampliaciones de plazo número 18 y los adicionales 20, del adicional 10 y demás, observados por usted? Objeción, señor magistrado, pregunta impertinente. Si me permite argumentar. ¿Cuál es el motivo? Los arbitrajes como tal no es, ni siquiera guarda relación con el hecho en materia de juicio oral, señor magistrado. Acá hemos venido por un hecho en específico. Los arbitrajes, si se está siguiendo una posterior proceso de arbitrajes entre COPESCO o no, eso es una cuestión que no es materia de el juicio oral, señor magistrado, por lo que solicitamos que la objeción respecto a dicha pregunta por impertinente. Si me permite fundamentar, señor magistrado. Sí, absoluto, doctor, traslado la objeción. El objeto del documento en materia de exhibición y reconocimiento por parte del testigo está pues referido a sus observaciones y precisamente en la parte final manifiesta que es en relación a las pretensiones reconvencionales en los procesos arbitrales.
como el testigo ha manifestado una opinión técnica, es irrelevante, señor magistrado, saber si en sede arbitral se han planteado estas observaciones y cuál ha sido su resultado finalmente, porque una opinión de este señor ingeniero aquí presente sobre materias legales, necesitamos saber cuál es el resultado. Bien, como quiera que en el documento referido, el documento mencionado se ha hecho referencia, vamos a permitir esta pregunta, pero no nos extendamos por ese punto, doctor. Centrémonos a lo que nos convoca. Responda, señor. Respondo, doctor. Sí, señor. Repongo. En principio, aclarar que no se trataba de pretensiones reconvencionales, doctor, toda vez de que las pretensiones reconvencionales se dan cuando una instancia es demandada. En este caso, fueron sustentos que sirvieron para una demanda del Perplan Copesco contra el Consorcio Vías de Cusco y contra el Consorcio Vial Cusco en 2 procesos arbitrales. ¿Puede precisar las pretensiones? Las pretensiones estaban orientadas... Ya contestó. Continúe. Las pretensiones estaban orientadas a solicitar la nulidad en jurisdicción arbitral de la aprobación de la prestación adicional número 10, deductivo vinculante número 20, la nulidad de las actuaciones administrativas de la entidad que otorgaron ampliaciones de plazo número 18 y subsecuentes, así como la devolución de los montos considerados como indebidamente pagados y se determine la aplicación de penalidad por mora. Básicamente esas eran, doctor. Muy bien. ¿Tiene conocimiento si este proceso ya concluyó? Doctor, el señor testigo ahí no, señor. Doctor, el testigo ya se ha indicado, viene a responder sobre sus observaciones, no sobre el tema del arbitraje o sobre lo ocurrido ulteriormente. Conforme, señor magistrado, he concluido. Bien. ¿Hay otra defensa que desee formular preguntas al testigo? ¿Hay una mano levantada? ¿La defensa de quién? Señor magistrado, buenos días. La defensa del señor René Concha Lezama. Adelante. Gracias. Señor testigo, usted en algún momento mencionó que había ocupado el cargo de director de Copesco, el señor Negrón Andía. ¿Podría indicarnos en qué periodo, si usted recuerda o tiene conocimiento? Sí, doctor. Fue en el periodo, me parece, de enero a junio del año 2015. Bien. Dígame usted, ¿conoció usted a la persona de René Concha Lezama y desde qué año y bajo qué circunstancia? Objeción, señor magistrado, pregunta compuesta. Disgregue su pregunta, doctor. Bien, señor magistrado, gracias. Señor testigo, ¿conoce o conoció usted al señor René Concha y desde qué fecha, en qué año? Sí lo conocí, doctor. Si mal no recuerdo, en el año 2014 participé en un par de reuniones con el señor René Concha. ¿Podría recordar si estas reuniones obedecieron algún tema en relación a la ejecución de la vía de evitamiento? Obedecieron a reuniones de coordinación en relación a otro proyecto, Hospital Antonio Lorena. Bien. Dígame usted, señor testigo, usted ha narrado que usted es un experto en temas de contrataciones y adquisiciones del Estado y que ha ejercido o ha realizado trabajos justamente para analizar la vía de evitamiento. ¿Puede señalar usted si si esta ejecución obedece a aspectos netamente y estrictamente técnicos o obedece también a aspectos de carácter administrativo y orgánico en cuanto a derivaciones de funciones entre Copesco y el gobierno regional? Objeción, señor magistrado. Pregunta confusa y hasta argumentativa, señor magistrado.
No se entiende la pregunta y está señalando acerca de administrativo orgánico, qué significa carácter administrativo orgánico. A criterio del Ministerio Público es una pregunta confusa, señor magistrado, y argumentativa. Señor abogado, haga preguntas puntuales, por favor, ¿no? Respecto a lo que Correcto, señor magistrado. Correcto. Señor testigo. El caso, la ejecución de la vía de evitamiento obedece estrictamente a informes técnicos para su ejecución. Objeción, señor magistrado. Objeción, su señoría. Está haciendo alusión, si me permite, señor magistrado, es argumentativa, está haciendo alusión de algo que no ha referido el testigo. ¿En qué momento el testigo ha referido de que la ejecución de la obra se debe a informes? O sea, es algo que totalmente no ha sido ni mencionado, señor magistrado. O sea, la ejecución de la obra es porque hubo un contrato. Doctora, ya no se extienda mucho, está claro. Fundada la objeción, la pregunta es impertinente, la pregunta es en vía de contexto. Señor testigo, a su criterio, por la profesión que ejerce y la especialidad que tiene, ¿en algún momento de el trabajo realizado por usted ha percibido o ha sido notorio alguna interferencia o algún acto por parte del señor René Concha Lezama para emitir alguna decisión suya? Objeción, señor magistrado. Primero es una pregunta de opinión, señor magistrado, de algo hipotético. ¿Habría habido alguna intromisión de parte del señor René Concha en sus labores? O sea, es una pregunta de opinión, señor magistrado, y además hipotética. Y de algo que él no puede referir tampoco, porque eso es algo muy subjetivo a su pregunta, señor magistrado. Ok, doctora. A criterio de esta pública, por este colegiado no requiere traslado porque está claro. No se advierte en la pregunta algo hipotético y se le ha preguntado una opinión, opiniones que también se han permitido al Ministerio Público, se le ha preguntado si es que puntualmente el señor Concha ha interferido en el trabajo del señor testigo. Denegada la objeción. Responda, señor testigo. En los servicios profesionales que presté desde el año 2015 en adelante, no he tenido ninguna relación ni contacto con el señor René Concha que haya podido interferir en los trabajos que presté. Bien. Sí. Señor testigo. Señor abogado, formule sus preguntas puntuales, por favor, porque debemos concluir en esta sesión con la declaración del señor testigo, ¿ya? Gracias, señor magistrado. No son más de 2 preguntas. Señor testigo, igualmente, en su expertise profesional y la especialidad que señala, ¿podría indicarnos quiénes son los que exclusivamente o de manera excluyente participan dentro de la ejecución de la obra de evitamiento? Objeción, señor magistrado, eso ya es repetitivo. Ya esa información ha sido advertida en el interrogatorio. Sí, ok, sí, tiene razón. Señor abogado, ese tema, esa información ya ha sido brindada por el testigo. Al formular usted la pregunta está repitiendo lo mismo, fundada la objeción. Señora testigo, para que diga si usted conoce o sabe, de acuerdo a su expertise, si el PERPLAN Copesco Cusco tiene autonomía administrativa y funcional. No tengo el detalle, doctor, no podría indicarnos si es correcto o es falso. Bien, gracias, señor magistrado. Es todo por esta parte. Si es que hay alguna defensa más para formular una pregunta, hay una mano levantada. Doctor, puntual con sus preguntas, por favor, ya nos faltan unos minutos para culminar la sesión. Adelante. Gracias, señor magistrado. Ingeniero Adolfo. ¿La defensa de quién? Por la defensa de Luis Simón Puelles Escalante. Gracias. Gracias. Bien, ingeniero, algunas preguntas solamente de precisión. En primer lugar, usted ha hablado en referencia a la resolución número 152, ¿no? Emitida por Copesco de diciembre
del mes de diciembre. Díganos, para la emisión de la resolución número 152, Consorcio Vial Cosco, como supervisión de la obra, emitió la conformidad a dicho expediente de deductivos y recomendó su aprobación, ¿correcto? No podría indicarle, doctor, ya que básicamente lo que analicé en el momento fue lo que había determinado la resolución directoral 152 y cuáles habían sido sus consecuencias. No entré en el detalle si es que hubo un informe de supervisión o no, y no le podría manifestar al respecto. Correcto, está bien, gracias. Bien, ahora, díganos, para la emisión de la resolución número 152, usted verificó si es que el asesor consultor externo de Plan Copesco, Francisco Loaiza Ventura, concluyó que debía de continuarse la aprobación de las reducciones. No, doctor, como le digo, solamente verifiqué el alcance de la RD 152, no tomando en detalle qué informes se habían generado en relación a esa reducción. Correcto, gracias. Bien, díganos, ¿usted ha tenido conocimiento en referencia a la administración del contrato, la existencia de un equipo técnico que ha sido parte de esta administración? Objeción, objeción. Pregunta impertinente, señor magistrado, por cuanto ni siquiera refiere a administración de contrato. La Vía Evitamiento ha tenido varios administradores de contrato en varios años. Unos acusados que están acá, entonces no precisa cómo va a responder el testigo. Correcto, vamos a aclarar en todo caso, señor juez, si es que se nos permite. Adelante. Bien, sí, le preguntábamos, ingeniero, si es que usted ha tenido conocimiento de la existencia de un equipo técnico que ha sido parte de la administración del contrato el año 2014. Objeción, señor magistrado. ¿Cuál Por es favor, la- solicitaría en todo caso, y es impertinente por cuanto no ha precisado, señor magistrado, de qué administrador de contrato estamos hablando, porque el testigo no ha referido qué administrador de contratos del 2014, conforme quiere que responda el testigo, el abogado, que lo refiera. ¿Qué administrador de contrato? El nombre. Señor magistrado, con Por todo... sí, doctor, sí, hagan una precisión que se está solicitando y además cuál es el contrato, ¿no? Haga referencia, usted dice el contrato de 2014, pero algún nombre debe tener el contrato, alguna denominación. Es un puesto, señor magistrado, es un cargo a nivel de Copesco, el de administrador de contrato. Por eso es de que estamos realizando esa pregunta. Si es que, en todo caso, vamos a aclarar, señor magistrado. Bien, ingeniero, de la revisión que usted ha realizado a los documentos y a la resolución 152/2014, del 31 de diciembre del 2014, díganos, ¿usted ha tenido conocimiento o ha advertido que el cargo de la administración de contrato, el año 2014, habría tenido algún equipo de profesionales que eran parte de esta administración de contrato? No tuve el detalle, doctor, porque como le indico, solamente revisé sobre ese trámite la propia resolución directoral 152 sin analizar los documentos, informes que hubieran motivado la misma. Por tanto, no conocía si es que había un equipo o no había un equipo en la administración de contratos. Correcto, gracias por la aclaración, ingeniero. Finalmente, para cerrar esta línea de preguntas, de acuerdo a lo que usted nos está mencionando, que no habría revisado la documentación, se debe de entender que usted no tiene conocimiento si es que existió un informe de algún equipo de profesionales de administración de contrato que habría aprobado las metas a reducirse y adicionarse el año 2014, ¿correcto? Objeción. Pregunta Objeción, argumentativa, impertinente. conclusiva y encima ha referido algo que no ha dicho el testigo. No ha dicho que no ha revisado documentos, tal como está señalando el abogado, tampoco. Doctora, sí, está clara la cuestión. Señor abogado, el testigo viene a responder sobre lo que se le ha advertido al inicio a él, viene a responder sobre lo que conoció, percibió. Su pregunta expresamente está referida a lo que no conoció. Correcto. En ese sentido Está es bien. fundada la objeción. Correcto, señor magistrado. Está muy bien. Vamos a, ya para ir concluyendo, una última línea de preguntas. Díganos, dentro de la carta número 18, que hay 1/2018, que ha hecho mención,
específicamente en el apartado número 2 de dicha carta, en cuanto a lo que viene a ser de las acciones de control posterior realizadas por Contraloría, que ha sido ratificado ante la representante del Ministerio Público. Usted en este apartado ha hecho mención también al 19% por gestión administrativa de interferencias, ¿correcto? Sí, he dicho Bien. mención. Gracias. Sobre ello, usted ha mencionado que OCE emite un pronunciamiento, que es el 88-2013, de la Dirección Normativa de OCE, ¿correcto? Objeción, señor magistrado. Pregunta impertinente y además está señalando lo que tampoco ha hablado el testigo de acerca del pronunciamiento 88-2013 para nada. Él no ha mencionado jamás ese pronunciamiento porque en realidad estamos en otro momento. Hizo alusión acerca de los gastos de administración del 19% porque era eso de ahí estaba en el contrato y se había puesto como cláusula que Goderich iba a haber beneficiado con este 19% cada vez que pague a la gente de las servidumbres, a los propietarios de las casas. Ese 19% es lo que ha referido el testigo, no ha referido en ningún momento. Que sea más puntual en su objeción, doctora, no se extienda demasiado. Señor magistrado, si es que se me permite, sí ha mencionado, es más, la representante del Ministerio Público le ha puesto a la vista para que ratifique su firma y después le ha preguntado al ingeniero si es que ratificaba el contenido. El ingeniero ha ratificado el contenido. Las preguntas que estamos realizando es sobre esa ratificación. No estamos saliendo de ningún marco establecido en esa ratificación, señor juez. Sí es pertinente. Denegada la objeción. Responda, señor testigo. Sí, doctor. En el análisis de la carta 1-2018 se hace mención a lo que se evaluó en la carta 13-2017. Y en la carta 13-2017 se evaluó también los alcances de los informes de auditoría de la Contraloría General de la República. Es así que el primer informe de auditoría de la Contraloría, si mal no recuerdo, el 878, hace mención a la modalidad del contrato y establece como observación el tema de solución de interferencias. Es así que, como parte de mi labor, evalué de que efectivamente en las bases integradas se había señalado la solución de interferencias como parte del contrato concurso-oferta, pero que ello no era coherente con el marco normativo aplicable. Pero, sin embargo, se había verificado también de que esas bases, antes de integrarse, denominadas todavía como bases estandarizadas, elaboradas por el Plan Copesco, fueron evaluadas por el OCE en su instancia especial de control de supervisión. Y esta instancia especial del OCE había emitido un pronunciamiento, el pronunciamiento 88 del año 2013, donde no había advertido irregularidad a esta inclusión de interferencia. Por ello es de que en mi carta 13-2017, y la ratifico en la 1-2018, recomendé al Plan Copesco vuelva a requerir al OCE si es que el OCE ratificaba o no ratificaba los alcances de ese pronunciamiento 88-2013, toda vez de que si los ratificaba no había mayor argumentación para generar un arbitraje al respecto porque no habría una transgresión legal. Eso es lo que se informó, doctor. Señor Correcto. abogado, un momentito, por favor. Dígame, ¿tiene más preguntas? ¿Una, dos más? Sí, puntuales, mi magistrado, no más de 5. Sí, Ya lo que son- pasa, ok, tiene no más de 5. Lo que pasa es que ya estamos, son las 10 de la mañana con 1 y tenemos programada otra audiencia por parte de este colegiado, ya no podemos extendernos. En todo caso, nos quedamos en este punto. En los primeros minutos de la siguiente sesión vamos a terminar ya con el testigo, con el señor Villafuerte, y debemos continuar con los siguientes testigos. Nos vamos a quedar en este punto, señor testigo. En la siguiente sesión, los primeros minutos, vamos a terminar ya con usted. Así que está siendo notificado para llevar a cabo, para participar en la siguiente sesión. Doctora, indíquenos con qué testigo va a continuar. Sí, con Pablo Olivera y Milton Barrio Nuevo. Un segundito. Señor magistrado, ¿me podría, por favor, indicar la fecha de la siguiente sesión para poder manejar la Sí. agenda? Sí, un momento, doctores. Pablo Olivera y Pablo Olivera y Milton Barrio Nuevo. Milton Barrera.
A ver, continuamos. Hay una precisión que debemos hacer, que es la siguiente. Ya tenemos una agenda prevista. La siguiente sesión, escúchese bien, por favor, doctores, señor testigo. La siguiente sesión se va a llevar a cabo el día viernes 13 de febrero, de 4 a 5 de la tarde. Viernes 13 de febrero, de 4 a 5 de la tarde. Esa es la agenda que tiene ya el colegiado, cuyas labores y carga procesal es bastante abultada. Entonces, queda claro que si el viernes es una sesión que va a durar 1 hora, va a ser imposible que abordemos el examen de otro testigo. Entonces, en la siguiente sesión que llevaremos a cabo el día viernes 13, Definimos. a las 5 vamos a terminar con el señor Villafuerte. En la subsiguiente, que también va a ser corta, que va a ser breve por razones de vacaciones de los integrantes de este colegiado, que tenemos una maratón de sesiones de audiencia ese día. En la siguiente sesión, que llevaremos a cabo el día 25 de febrero, iniciaremos con un testigo, con uno que nos acaba de indicar, ¿verdad? Sí. Pablo Olivera, con Pablo Olivera. Ahí iniciaremos el examen del señor Pablo Olivera, en lo que nos alcanza. ¿A qué hora, doctor? Porque es de 1 a 1:30 de la tarde, ¿no? De 1 a 1:30 de la tarde. Ya, Pues eso es por razones de vacaciones y estamos haciendo sesiones puente. perfecto. Entonces, quedan notificados en este acto todos los votos procesales con el día, la hora y la temática de las siguientes sesiones, bajo los apremios ya indicados en su oportunidad procesal. Señor testigo, recuerde que con usted concluimos el día viernes y luego ya continuamos con otros testigos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, gracias. Buenos días.